las clasifica como leves, moderadas y severas, ¿no ven? Pero nosotros las clasificamos un poquito más didáctico como urgencias o emergencias. Y así normalmente, o así incluso está en el libro de la SATI, es nuestro libro AC1, los libros de emergencias, como diferenciando entre una urgencia y una emergencia. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder diferenciar más o menos o van a poder saber cómo actuar en los diferentes casos. ¿Ya? Un poquito de la fisiopatología y ya va a ser un poquito aburridos en este caso. ¿Qué pasa si aumenta la resistencia vascular sistémica? O sea, por X o Z motivo, la resistencia vascular está aumentada. Significa que el flujo sanguíneo ha disminuido notablemente. ¿Ya? ¿Qué pasa? Normalmente es secundario a pacientes con ateromatosis, hipertensión esencial, o sea, tienen tendencia a la vasoconstricción, enfermedades renales crónicas, ¿no? Secundarios a lesiones de miocardio, ¿no es cierto? Hay aumento del incremento de la resistencia vascular sistémica. Esto va a producir un descenso de los niveles de las sustancias vasodilatadoras. O sea, la arteria va a empezar a hacer una vasoconstricción, que es lo que normalmente nosotros pedimos a la noradrenalina, ¿no es cierto? Ese tipo de medicamentos. ¿Ya? Esto va a aumentar la natriuresis. ¿Qué significa que está aumentando la natriuresis? Si hay una vasoconstricción, va a forzar el riñoncito. Siempre yo les digo, el primer órgano que sufre es el riñón. Ya sea que estemos en este caso o en un choque, el primer órgano que va a sufrir es el riñoncito. ¿Y qué va a producir? Si fuerza la natriuresis, al que el paciente empiece a orinar bastante. ¿Ya? Si ustedes ven o alguna vez han sufrido o han tenido algún familiar en que esté aumentando la presión, va a entrar a diuresis constantemente. Si el cuerpito no está recibiendo volumen que vaya a contrarrestar este volumen que está perdiendo, va a haber un estado de hipovolemia leve. ¿Ya? Este estado de hipovolemia es pasajero, o sea, es por el aumento de la natriuresis. Aquí, normalmente, nuestros pacientes empiezan a presentar sintomatología de una presión arterial alta. ¿Cuál sería eso? Ustedes ya saben, díganme. Cefalea normalmente, ¿no es cierto? Obviamente, como hay una hipovolemia, esa bebita va a empezar a sufrir, va a empezar a doler la cabecita, ¿no? ¿Ya? Vamos a tener un poquito de náuseas, malestar general, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a empezar a tener sintomatología. Aquí ya pasa de ser una hipertensión arterial común y corriente. ¿Ya? Ya empieza a presentarse como una crisis hipertensiva portal. ¿Ya? Entonces eleva la vasoconstricción, o sea, va a aumentar a que vaya disminuyendo la luz de ese vaso. Eleva más las cifras tensionales, produciendo necrosis fibrinoide y arterioral. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener mayor sintomatología. Ya va a ver si hay necrosis en la fibrinoide y arterioral, edema agudo cerebral tal vez, náuseas, vómitos explosivos, diplopía, visión borrosa, tinnitus, ¿no? La lesión endotelial con depósito de fibrinas endotelial, el depósito de fibrina y de plaquetas está alterado con una pérdida de la función antiorreguladora. O sea, ya no va a empezar, porque normalmente el cuerpito es sabio, si hace vasoconstricción en las arterias, va a haber una función autorreguladora que va a querer producir una vasodilatación, pero ya no va a haber una respuesta autorreguladora. Entonces ya va a haber isquemia, vasoconstricción y daño endotelial definitivo. Y ahí ya vamos a tener la lesión de los órganos. Ya estamos hablando de una crisis hipertensiva tipo emergencia. ¿Qué significa? Que va a haber afecciones del sistema nervioso central, aparatos cardiovasculares y riñoncito normalmente, que son los más frecuentes. Clasificándola, como les decía, si yo voy a hablar de una urgencia, se eleva la presión arterial lo suficiente que vaya a producir sintomatología en el paciente. Porque presión arterial
arterial alta la puedo tener yo ahorita, o ustedes pueden estar como algunos de ustedes con su presión arterial alta, pero no hay sintomatología. Entonces yo no voy a hablar de una urgencia hipertensiva ni una crisis hipertensiva. Yo voy a hablar que la presión arterial se subió lo suficiente para tener sintomatología o suficiente para lesionar un órgano diana, ¿ya? Que puede ser cerebro, riñón, retina, corazón o vasos sanguíneos, ¿ya? Normalmente las cifras arteriales que se van a elevar, vamos a hablar de presión arterial diastólica arriba de 120 o sistólica arriba de los 180 si estoy hablando de una emergencia, o sea que hay lesión de un órgano diana, ¿ya? En una urgencia, la presión arterial diastólica arriba de 120 o puede estar alterada la sistólica, no hay problema, y no hay lesión de un órgano diana, pero el paciente está con la sintomatología igual, ¿ya? Las diferencias, en resumen, en una urgencia la presión está elevada sin lesión de un órgano diana, por tanto no hay riesgo de vida para el paciente, se trata a lo largo de varias horas o días, ¿ya? Y se trata generalmente con fármacos vía oral, ¿ya? La emergencia, por el contrario, si hay lesión de un órgano diana, habitualmente pone en riesgo la vida del paciente porque por una emergencia hipertensiva van a ser accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, isquémicos, infarta, edema agudo de pulmón, insuficiencia respiratoria y bueno, varias patologías concomitantes. Requiere la reducción un poquito más rápida o bastante más rápida, porque estamos hablando de horas o minutos, aquí horas o días. Y se trata con fármacos normalmente vía endovenosa, ¿ya? En una emergencia hipertensiva, este término se empleará cuando hay una subida de la presión arterial y determine síntomas de disfunción de un órgano diana. En el cerebro normalmente vamos a tener encefalopatías hipertensivas, hemorragias y isquemias. ¿Qué sintomatología van a tener estos pacientes? Dígame. ¿Qué sintomatología? Deterioro neurológico. ¿Cómo? Somnolencia. Deterioro neurológico. ¿Qué más? Si estamos hablando de una encefalopatía hipertensiva, normalmente va a haber somnolencia, van a tener vómitos, ¿no? ¿Qué más? Cefaleas intensas. Si estamos hablando de hemorragia o isquemia, hay mayor deterioro neurológico, o vamos a tener disartria, dislalia, o sea que significa que el paciente no se puede comunicar. ¿No? O sea, le van a preguntar, señor, ¿cómo se llama? Para que me entiendan. Si tiene algún déficit motor, ¿ya? Me refiero que puedo tener déficit normalmente del hemicuerpo contralateral afectado, o sea, hemiparesia, disminución de la fuerza muscular, o plejía, nula motor, ¿ya? Si estamos hablando de corazón, puede haber claudicación ventricular izquierda o angina hipertensiva o infarto agudo de miocardio. Los síntomas van a ser normalmente o sintomatología de una insuficiencia cardíaca, edema, irritación yugular o dolor en tórax, angina, ¿no? Y el riñón, obviamente, hay una insuficiencia renal progresiva y normalmente el paciente va a tener edema y ellos mismos van a notar oligonuria. Van a decir, no estoy orinando como orinaba antes, ¿no es cierto? Entonces, repetir. Neurológicamente, cefalea, alteración del estado de conciencia, focalización, vamos a ver fondo de ojo alterado con exudados, hemorragia o papiledema, ¿ya? Cardiovasculares, angina, disnea, ortopnea, tos, renales, oligonuria. Y no nos olvidemos que una de las crisis hipertensivas más frecuentes son las preeclampsias y eclampsias, ¿no es cierto? Que es una crisis hipertensiva de un embarazada. Para la evaluación del paciente, siempre se empieza con el examen físico. Por eso en la práctica siempre nosotros hacemos un examen físico desde el principio. ¿Se puede hacer con ojo? Ideal, si se puede hacer. En cardiovascular, obviamente yo le voy a pedir electrocardiograma, ¿no es cierto? Voy a pedir radiografía de tórax y voy a pedir
enzimas cardíacas para ver si secundario no me hizo un infarto. Neurológico, voy a ver el estado neurológico, voy a ver si tiene déficit motor. Pupilas, eso me interesa mucho, pupilas, porque el hecho que puede tener anisocoria ya me está dictando que es hemorrágico. Una anisocoria grita hemorragia, ¿ya? Y voy a pedir una tomografía de cráneo, normalmente, sí o sí. Y en los laboratorios voy a pedir lo de rutina, ¿no? Hemograma, función renal, función hepática, ionograma, gasometría, todo lo de rutina, ¿ya? Y aún así, ustedes tengan una crisis hipertensiva tipo emergencia, ¿no? Y no tengan deterioro neurológico, nos hagamos de costumbre pedirle tomografía de cráneo, porque a veces hasta son tan chiquititos que no presentan sin su tomografía, pero están ahí, ¿ya? Como les digo, radiografía de tonas, ahí voy a descartar derrame pleural, edema, estrechamiento mediastinal, sospechando un edema agudo de pulmón. ¿Qué voy a pedir yo en la radiografía? ¿Qué voy a ver? Voy a ver que normalmente se elimina esas líneas, ¿ya? El seno costofrénico, la línea de Damaso se dibuja en un derrame pleural, ¿no es cierto? Y en el mediastino normalmente se toma ensanchado. O sea, si este es el tamaño de un mediastino normal, si vean que esta es la silueta mediastinal, se va a ensanchar. Entonces yo voy a sospechar un aneurisma de aorta, ¿ya? Y así sospecho, voy a irme más allá y voy a pedir una tomografía para ver cómo está la aorta, ¿ya? TAC de cráneo para destacar edema cerebral, hemorragias o infartos, ¿no? Siempre tenemos que ver cuál es la etiología, porque siempre yo les digo, si no sacamos la causa de origen, el paciente va a seguir presentando los problemas, ¿ya? La más frecuente es hipertensión arterial primaria maltratada. ¿Qué significa? Que el paciente no tomó su medicación, se lo olvidó, o, por ejemplo, ahorita estamos con varios pacientes con influenza. La influenza está viniendo con vómitos, diarrea, ¿ya? Entonces, a veces tomaron su medicación, pero la vomitaron, o no, simplemente no la tomaron porque se sentían mal y están viniendo con crisis hipertensivas nuestros pacientes. Aparte de que el influenza les da fiebrecita, y la fiebrecita aumenta la presión, y bueno, dolor de cabeza, y vienen con crisis hipertensivas tipo urgencia, claro, pero es una crisis hipertensiva. Pacientes que no lo toman porque no les gusta la pastilla como les está haciendo efecto. El enalapril produce tos, ¿ya? Entonces, ahí estoy con mucha tos, esta pastilla de la dejo. Entonces, no nos olvidemos que muchos medicamentos hacen también un efecto rebote. Entonces, sube su presión y hace una crisis hipertensiva. Por ejemplo, si no les produce tos o no les produce ese tipo de malestar, el que esté mejorando su presión arterial, esas cifras tensionales, va a causarles efectos también a los pacientitos. O sea, si yo tengo mi presión alta y tengo un flujo sanguíneo constante, alto, como una manguera de bombero, como siempre les digo, y de pronto, paulatinamente, y aunque sea paulatino, se va a volver grifo de cocina, voy a tornar somnolienta, más cansadito, y eso no les gusta a los pacientes. Entonces dicen, es que esta pastilla no me sienta y la dejan, pero es adaptabilidad, ¿entienden? Tal vez la dosis se disminuya, tal vez sea un poquito más cauto y se da dosis más baja y por más tiempo, y luego se le aumenta por otro más tiempo, o sea, el tratamiento es un poquito más lento, pero no tienen por qué dejar al lado, si los pacientes la dejan. Entonces, hipertensión arterial primaria maltratada es la más frecuente. Los renales obviamente se están tomando oligoanúricos y empiezan a subir las cifras tensionales. Por eso van a ver que normalmente los pacientes renales tienen tolerancia a las presiones arteriales altas, aún medicados. Por X o Z motivo no dializó, lo más probable es que vaya a subir más por esa sobrecarga de tratamiento, ¿ya? Y no nos olvidemos que no solo sobrecarga, pero no está eliminando toxinas, porque ese riñoncito no funciona y la diálisis es el filtro de ese riñoncito que no funciona. Va a subir potasio, va a disminuir, puede hacer acidosis metabólica y van a subir esas cifras tensionales. Por eso los renales crónicos también son nuestra causa más frecuente. Enfermedades hipertensivas gravídicas como tercer lugar de las causas
más frecuente si son edades extremas, adolescentes o primigenias añosas. Entonces sabemos que nuestras edades extremas nos van a hacer crisis hipertensivas gravídicas y que tenemos que aprender a manejarlas. Ustedes están llevando gineco, ya saben manejar esas crisis hipertensivas. También tenemos como otras causas el exceso de las catecolaminas circulantes, traumatismos tumores cerebrales, supresión brusca desde los tratamientos, como le dije, a veces los pacientes lo suprimen, sobre todo si están con clonidina, metildopa o betabloqueantes, tienen un efecto rebote bastante impresionante. ¿Cómo yo voy a empezar a tratar a mi paciente? Lo mismo que hablamos en el infarto de miocardio y lo que yo les voy diciendo en la práctica. Si mi paciente viene con cifras tensionales altas y no hay presión de un órgano diana, normalmente se lo empieza a tratar así, con ansiolíticos o para el dolor. No nos olvidemos que la sintomatología más frecuente es cefalea, visión borrosa, náuseas, vómitos. Si nosotros controlamos esta ansiedad, porque el paciente viene ansioso, viene con malestar, controlamos esos síntomas, muchas veces las cifras tensionales se vuelven tolerantes, o sea, van a bajar, porque los estados de ansiedad y de dolor suben las cifras tensionales. Entonces, si ustedes manejan así al paciente y esa presión se vuelve tolerable otra vez para él, se desaparece la sintomatología, muchas veces ni es necesario medicarlo con antihipertensivos. Solo con eso. No nos olvidemos que el objetivo no debe ser tratar, llevar a la normalización la presión arterial, sino alcanzar cifras no menores de 160, ¿sí? Estamos hablando de cifras tensionales altas, ¿no? Para controles posteriores, su zona y llegar a menores a 140-90. O sea, las cifras tensionales nunca van a llegar a valores normales si nosotros lo empezamos a tratar, ¿ya? Entonces, yo vengo con náuseas, vómitos, diarreas, malestar, me pone mi analgésico y mejora mis síntomas, y con eso mejora mi presión, me mandan a mi casa y me digan, oye señora, tome su tableta para la presión, la tiene que tomar, porque aunque se sienta mal usted unos días después va a mejorar, ¿no es cierto? No se olvide, o sea, ya va a mejorar, entonces tratamiento ambulatorio. Si la reducción de la presión arterial es brusca, puede provocar isquemia en órganos diana. El más frecuente es el cerebrito, que es el que más sufre. En ningún caso la presión arterial deberá descender por debajo de las cifras habituales del paciente. No nos olvidemos también que ciertos pacientes, como los renales crónicos que les mencionaba, mantienen cifras tensionales altas. Entonces, si ustedes le bajan ya mucho porque se asustaron, y me pasa, aunque no crean, me pasa, que de los centros de salud cercanos al San Juan, le ven con las 200, 100 y el señor llega así. Me mandaron de mi centro de salud porque estoy con mi presión alta. Y usted lo ve. ¿Y quién es el paciente? ¿Y yo? ¿Y le duele algo? No. Pero la doctora me dijo que la presión estaba muy alta y tengo que venir aquí a que me la controle. Vemos con el hospital atrás convulsionando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Digamos, ¿no? Entonces ya nos toca ir al doctor, al paciente, al centro de salud, a todo el mundo, ¿no? Pero pasa, o sea, me pasa que los médicos generales de los centros de salud alrededor de San Juan me mandan así y el paciente está asintomático. Se asustan de ver esas presiones, pero es tolerable para el paciente. Si yo le bajo a ese paciente que está ahí viniendo todo pancho y viniendo a decirme que está con la presión alta, pero que no tiene síntomas, y por algún motivo se le cruzó un residente interno y le da su nifedipino o lo captopril, a los 5 minutos ese paciente se va a desmayar, porque no lo tolera, no va a tolerar esa presión, ¿ya? Entonces, los fármacos antihipertensivos se utilizan inicialmente de manera aislada y la dosis mínima recomendada. Si ustedes no tuvieron respuesta al medicamento para el dolor, al medicamento para las náuseas del paciente, y aún así siguen las cifras tensionales altas y tiene sintomatología, y le dicen, no doctora, me sigue doliendo la cabeza, siguen presentando náuseas, y ustedes le miden la presión y sigue alta, vamos a darle recién fármacos para la presión. Pero siempre se van a iniciar la menor dosis y se van aumentando paulatinamente. No es que yo voy a darle la dosis tope del medicamento para que eso baje bruscamente, ¿ya? Se aumenta progresivamente y se puede asociar a otros
hipotensores hasta el control de las cifras tensionales aceptables para el paciente, normales. Antes de iniciar tratamiento debemos descartar enfermedades asociadas. Significa que yo tengo que darle el medicamento óptimo para el paciente según su patología de base. O sea, si es renal crónico, cardíaco crónico, chagásico, porque o sea, no le voy a dar beta-bloqueantes a un chagásico, ¿no es cierto? Bradicárdico, que tenga bloqueo auriculoventricular de primero, segundo, tercer grado, yo me tengo que dar un poquito de cuenta en eso porque ciertos medicamentos no se pueden dar en ellos, ¿ya? Aunque tenemos una globalidad de medicamentos que sí tienen un poquito de espectro más amplio. Las urgencias hipertensivas debemos reducir las cifras tensionales de presión arterial de forma gradual, entre un 25 o un 20% en un periodo de 24 a 48 horas. Ojo, 24 a 48 horas, ¿ya? O conseguir una presión arterial diastólica en torno de los 100 o 105 miligramos de mercurio. ¿Cuánto es la presión diastólica normal? Ustedes díganme. 120. ¿De cuánto a cuánto? 80, 120. No. 140. Diastólica, no sistólica. Ah, 90. No. Esa es la presión arterial diastólica. ¿Y por qué estamos hablando de diastólica y no de sistólica? 70, 80. Porque si ustedes se ponen a pensar alguna vez o van a empezar a tratar al paciente, lo primero que les van a mencionar es su sistólica, no su diastólica. Porque es la que más llama la atención, está en 200, le dicen. Y la otra, no me acuerdo. Y cuando le mides, incluso a los doctores internos, me dice, su presión sistólica está en 160, doctora. ¿Y su diastólica? No me acuerdo. Vaya, hay que dejarlo. Está en 80, está completo más no. Entonces, por más de que la sistólica suba, si la diastólica se permanece, van a ver que el paciente no va a presentarse. ¿Ya? Entonces, voy a creer. Si ven, la diastólica está alta todavía. Está bastante alta. Ni me estoy acercando a los parámetros normales. Y eso que estoy hablando de una urgencia, no de una emergencia. O sea, un paciente que no tiene lesión de órgano diano, lo voy a dejar todavía hipertenso. Y yo voy a manejar estos valores todavía hipertensos semanas con el paciente en consulta externa hasta que se adapte su tratamiento. ¿Ya? Obviamente yo como emergencióloga no, porque yo solo lo doy un ratito. Por eso soy emergencióloga, porque no me gusta hacer ese. Pero los cardiólogos ya tratan al paciente semanas en la consulta externa hasta estabilizar la presión con el menor sintomatología posible. ¿Ya? Entonces, vean, yo dentro de 24 a 48 horas voy a manejar cifras tensionales lo más aceptable para ellos. ¿Ya? Ahora, si estoy hablando de una emergencia, debo ser un poquito más brusca. Voy a ser más rápido controlando entre el 10 y 15%, vean, no tanto como una urgencia. Estamos hablando de presión arterial media, un 10-15%. ¿Ya? O conseguir presiones diastólicas en un torno de 100 milímetros de mercurio, en un plazo de 30 a 60 minutos. O sea, otra vez estoy lejísimos a los valores normales. ¿Veo? 110 de milímetros, o sea, está bastante alto. ¿No es cierto? Ahora, si mi paciente, como les digo, no hubo respuesta al medicamento para el dolor, al medicamento para las náuseas, sigue con presiones altas, sigue con malestar, yo voy a empezar a medicar. Y mi primera opción va a ser captopril, PFM. Bien, y aquí yo tengo que tener en cuenta que para yo administrar estos medicamentos, el filtrado glomerular en mi paciente. ¿Qué significa eso? Ustedes díganme. Exacto. ¿Qué significa? Yo tengo que ver que los azoados, ¿qué son los azoados? Uricreatinina, estén dentro de parámetros normales o la filtrado glomerular esté normal. Si mi filtrado glomerular está normal, o sea, no tiene falla renal, yo puedo usar captopril. Si el filtrado glomerular está alterado, yo tengo que usar rifenib. ¿Ya? Estos
medicamentos más usados. Ahora hay un universo entero, pero son los más usados. ¿Ya? Nosotros lo podemos usar sublingual o vía oral, no hay problema. Obviamente, si está contraindicado alguno de estos, por el que sustantivo podemos pasar a la furosemida. Pero tengamos en cuenta algo, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño esquema aquí. ¿Ya? Yo tengo un paciente con una función renal normal. Cuando tomo su medicación, viene con una urgencia tipo 1. Una crisis hipertensiva tipo urgencia, voy a optar por captopril. El captopril viene de 50 miligramos. ¿Ya? Con el captopril, ¿le doy 50 miligramos? No, voy a darle 25 miligramos mi dosis inicial. ¿Ya? Le mido la presión a las 2 horas, veo que no mejora la presión, le puedo dar los otros 25 miligramos. Espero 2 horitas otra vez, mido la presión, si veo que no mejora, me voy a mi segundo nivel, a la furosemida. Si no mejora, me voy a la betalol. Vamos a ir por ahí un ratito, nos detenemos. Si vamos a usar nifedipino, el nifedipino viene de 10 miligramos y de 20 miligramos. Obviamente yo voy a usar siempre mi dosis menor. Si voy a darle 10 miligramos, le mido la presión a las 2 horitas, si mejora, lo mando a la casita con su tratamiento habitual o inicio el tratamiento si usted no tiene. Si no mejora, le doy 10 miligramos más. Aquí ya estoy usando mi comprimido de más alta dosis, 20 miligramos por el momento. ¿Ya? La dosis tope del nifedipino son 60 miligramos. Pero muchas veces no opto por mi dosis tope. Que si quiero, puedo seguir de 10 en 10 cada 2 horas hasta llegar a los 60. Pero cuando ya yo voy a llegar a mis 20 miligramos, me va a llamar la atención el manejo del paciente. Y ya puedo optar por mi segundo nivel. En mi segundo nivel, ustedes vean que tengo un diurético de asa. ¿Ya? Y un diurético de asa, normalmente yo lo voy a usar, obviamente, siempre y cuando el paciente tenga diuresis, porque no lo voy a usar en un paciente anúrico, no va a servir de nada, porque el efecto del diurético es que vamos a causarle una pequeña hipovolemia, por eso le vamos a la presión, o sea que orine el paciente, ¿no es cierto? No es como el betabloquete que va a actuar en el corazón, sino en este caso queremos diuresis, para eso queremos que baje la presión. Entonces, si orina el paciente, yo puedo optar por una furosemida. La furosemida viene en ampollas, estamos hablando de que es el novenoso, el tratamiento en este nivel, aunque hay furosemida bioral, no lo tienen que conocer. Las ampollas vienen de 10 y de 20 miligramos. Obviamente yo voy a empezar con 10 miligramos. Voy a dar 10 miligramos en una primera instancia. Las guías me dicen que puedo usar 20, no hay problema, pero mejor empezamos con 10. Voy 10, ahora estoy usando el novenoso, no voy a esperar 2 horas, normalmente son 30 minutos, ¿ya? Y mi dosis tope son 80 miligramos. En bolitos, porque la furosemida se puede hacer en infusión continua como bomba de diurético y la dosis tope es 200 miligramos, pero la dosis de bolitos es 80 miligramos, ¿ya? ¿Cuándo vamos a usar? Vamos a hablar ahorita de las dosis en infusión continua. Yo llevo 80 miligramos y puedo pasar a mi labetalol, ¿ya? Cada 30 minutos, pero ya me voy a dar cuenta si ya yo llego a mi segunda o tercera dosis y no hay respuesta, probablemente es que el paciente ya esté bloqueado, o sea que este riñoncito no esté respondiendo, ¿ya? Porque puede tener una falla renal ya establecida, aunque todavía tengamos niveles de ácidos normales, vamos a tener una oligoanuria o que se haya infartado el riñoncito. Entonces ya me voy con un betabloquete, ya voy a actuar en la bombita del corazón, ya no en periferia, sino más central. Y me voy a ir a la betalol. Si mi paciente está en esta etapa y es anúrico, me salto a la betalol porque no le voy a dar diurético. El betalol viene en ampollitas de 100 miligramos
Y vamos a empezar en dosis de 10 miligramos en 10 miligramos. Las guías me dicen que yo puedo hacer de 10 miligramos cada 5 minutos, pero a mí me gusta esperar 30 minutos porque a veces el efecto es un poquito más lento dependiendo de la pastillita. Hasta llegar a mi dosis tope de 100 miligramos. ¿Ya? Normalmente mis pacientes en urgencia hipertensiva o los pacientes responden en el primer nivel. Pero si ustedes escalonaron hasta tercer nivel y el paciente sigue presentando malestar, las presiones arteriales son todavía altas, lo interno. Porque el manejo de las urgencias normalmente son ambulatorias. Si mejora la presión y disminuye o no hay los síntomas, se lo manda a la casita con medicación habitual o se le reinicia la medicación. ¿Ya? Si llegamos al tercer nivel y el paciente sigue con la sintomatología o hipertenso, se interna. Pero se interna no para que yo vaya a infusión continua endovenosa como una emergencia hipertensiva, sino porque puedo ir a asociar varios medicamentos antihipertensivos vía oral, ¿ya? Para manejar esa presión. Su medicación de base, los diuréticos, su medicación de base en dosis más alta para estabilizar a ese paciente y llegar a una dosis óptima para ellos. ¿Ya? Eso es el manejo de una urgencia hipertensiva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, su paciente está utilizando difilipino, un número bajo. ¿Cómo? En caso del paciente que está utilizando difilipino, usted dice para ya ingresar con la betalol. Ajá. Si el paciente está usando nifedipino, por ejemplo, pacientes que su medicación habitual es el nifedipino, ¿no? Y está en una crisis hipertensiva tipo urgencia, podemos optar por furosemida si orina todavía o por la betalol si no orina, si ya está anónico. Saltamos. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hablar de... Ahora, el captopril, como les dije, se puede administrar sublingual o vía oral. Normalmente podemos controlar las presiones a los 30 minutos, pero mejor es esperar hasta 2 horas. Lo podemos administrar de 25 miligramos por la vía y a los 30 minutos pasar al segundo nivel o administrar en los segundos 25 miligramos. Está contraindicado en hiperpotasemia e insuficiencia renal. ¿Ya? El nifedipino, la dosis debe ser sublingual, que es más rápida, actúa de 30 minutos. También podemos darle vía oral. Normalmente es también tratamiento del medicamento base, el captopril no, ese no se lo usa para medicamento base, es el enalapril que se usa para medicamento base. Está muy discutido el uso porque tiene irregular absorción, los efectos secundarios pueden producir una vasodilatación cerebral, efectos cronotrópicos positivos, cronotrópicos negativos sobre el corazón. Por lo tanto, está contraindicado en hipertensión endocraniana, en cardiopatías isquémicas, tratamientos con nitritos o beta-bloqueantes y puede producir insuficiencia miocárdica aguda. Pero si ven, el nifedipino lo estamos usando en paciente que no tenga sintomatología de daño orgánico, o sea, de otro órgano diana. Es solo una crisis hipertensiva tipo urgencia sin sintomatología de que hay otro órgano dañado. ¿Me entienden? Solo la presión arterial alterada. Si ya hay lesión de un órgano diana, cardiopatías isquémicas, hipertensión endocraniana, que ya estamos hablando de órganos como el cerebrito, se tiene que manejar de otra forma, y es medicamento venoso únicamente. La furosemida se puede administrar en dosis de 20 miligramos, aunque a mí me gusta iniciar con 10, se puede repetir cada 30 minutos. Está contraindicada en los pacientes con cardiopatías isquémicas o aneurismas discepantes de aorta por la bulimia que está perdiendo el paciente. ¿Ya? Tenemos otro medicamento, el urapadil. Lo que produce el urapadil es el manejo de las presiones arteriales. Se inicia con 25 miligramos endovenoso en 20 segundos, repetir la misma dosis a los 5 minutos una respuesta y después de 15 minutos la segunda dosis,
Si no hay control de la presión arterial, se puede administrar hasta 50 miligramos. Vienen en ampollitas, una ampollita y endovenosa en 20 segundos también puede ser ideal. ¿Ya? Acá estamos hablando de media ampollita, ¿no? La perfusión también puede ser continua con 5 ampollitas y está indicado en tratamientos como encefalopatías hipertensivas y hemorragias intracraneanas, pero está contraindicado en las insuficiencias hepáticas graves. ¿Qué pasa con el Olaparib? Es un poquito difícil el manejo o el mantener la presión arterial. Es como su efecto rápido, va a ser brusco. Entonces muchas veces los pacientes tienen esa hipoperfusión tisular y empiezan a presentar un deterioro neurológico. Entonces, muy pocas veces usado hablando de urgencias, ¿no? También lo podemos usar en emergencias. La betalol. El abetalol viene endovenoso y viene bioral. Esa es la ventaja, ¿ya? Podemos usar dosis en bolo de 20 miligramos. A mí me gusta empezar la de 10 porque hacer un metabloquete muchas veces nos puede producir, aunque selectivo, bradicardia, si el paciente está bloqueado sobre todo. La dosis es cada 5 minutos hasta controlar las cifras anteriores, vamos a llegar a 100 miligramos. Podemos hacer infusión continua, ¿ya? De 200 miligramos en 200 ml de solución dextrosa, dosis inicial de 0,5 a 2 miligramos minutos a un ritmo de 2 a 48 gotitas minutos. Para normalizar las cifras, nunca pasar de 300 miligramos en total, aunque nuestra dosis tope es 400 miligramos. Después de que las cifras están estables, podemos pasarlo a vía oral. La vía oral es de 100 a 200 miligramos a dosis inicial. Podemos hacer 100 miligramos cada 12 horas. Está muy bien utilizado en cualquier manejo del paciente con crisis hipertensiva neurológica, ¿ya? En encefalopatías hipertensivas. Muy bueno utilizado en los aneurismas de aorta, pero está contraindicado si hay fallo sistólico o isquemia periférica, no central. O sea, significa que si hay isquemia arterial en extremidades. El EPOX, edema agudo de pulmón, no se lo da porque produce broncoespasmo. Vamos a hablar de captopril, cloridina, pero quiero llegar a las emergencias hipertensivas. Las emergencias hipertensivas vamos a hacer un poquito más bruscos. Aquí ya no estamos hablando de escalonar como en la urgencia. Aquí queremos bajar las cifras tensionales dentro de la primera hora y llegar a una disminución de una presión arterial media del 25%. Luego podemos mejorar las presiones arteriales llegando a 160 o 100 milímetros de mercurio en las próximas 2 a 6 horas y después hacer una reducción gradual de la presión en 24 a 48 horas. O sea, yo no voy a llevar mis cifras tensionales normales hasta después de las 24 a 48 horas. ¿Ya? Las primeras 24 horas normalmente el paciente permanece con cifras tensionales altas. ¿Qué quiero yo? Preservar la integridad orgánica en un intervalo de 1 a 2 horas. Los criterios de ingreso hospitalario normalmente tienen que entrar a terapia intensiva. Lo primero que vamos a hacer es monitorizar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, porque muchas veces vamos a dar metabloqueantes, ¿no es cierto? Vamos a canalizar al paciente con una vía periférica. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué le están administrando ahí al paciente? Son 7 gotitas o 20 ml hora en la versión. ¿Qué están haciendo ahí? ¿No? ¿Qué solución me están poniendo? Glucosado. ¿Y por qué le están poniendo glucosado? ¿Por qué? Me están dando idea, pregunta de examen. ¿Por qué le están poniendo solución glucosada? Porque que tiene la solución de salida ahora, fisiológico, el químico, el tiempo, en su composición, sodio.
tienes sodio, ¿qué va a pasar? Edema. Entonces, obviamente no queremos poner esa solución, ¿verdad? Pero, y si es un ACV, si es una emergencia hipertensiva neurológica, Solución ayer sus compañeros del fisiológica. grupo A estaban en la práctica y llegó un paciente convulsionando. Y nos acercamos, fuimos a ver al paciente convulsionando y vieron que la licenciada le puso una solución lactato. Y todos, doctora, ¿le va a poner un lactato? Y la licenciada, es que no encontré otro. Pero se dieron cuenta rápido, al toque. Obviamente, la solución destroza lactato, aumenta el edema cerebral. Si es paciente neurológico, va a aumentar el edema cerebral. Edema cerebral, signo de hipertensión endocraniana, va a vomitar, el deterioro neurológico va a ser más marcado. Entonces, ahí sí yo puedo usar como fisiológico. ¿Ya? Obviamente, voy a necesitar de mayores dosis de medicamentos antihipertensivos, pero que puedo usar con eso. O un ringer normal que tiene un poquito menos de sodio que la solución fisiológica, pero ni lactato ni destrozo. ¿Puede ingresar como también? Claro, ahí es. Muy bien, y esa es pregunta de examen. Si yo tengo una crisis hipertensiva tipo neurológica, hay edema cerebral, yo le voy a dar mannitol o le voy a dar hipotónica. Porque el tratamiento del edema cerebral o es mannitol, que es un diurético osmótico, o es solución hipertónica, que es fisiológico con sodio, cloruro de sodio, y se lo pasa en horario. Obviamente voy a entrar con un mannitol porque quiero yo mejorar las cifras tensionales, ¿ya? Pero hay pacientes que tienen edema cerebral, ¿ya? Que están con cifras tensionales normales, a los que yo les voy a dar soluciones hipertónicas, porque incluso yo quiero mantener cifras tensionales levemente altas en los pacientes. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, dependiendo del estado, del tipo de la emergencia hipertensiva, yo escojo la solución. Voy a valorar en horario el estado neurológico porque si bien puede que no me haya hecho un ACV hemorrágico al ingreso, estoy con una crisis hipertensiva tipo emergencia cardiológica, renal, por retinas, córneas, pero a lo largo de la evolución, como van a mantener cifras tensionales altas, ese será el dato de sangrar. Entonces, en horario el estado neurológico con una control de escala de coma de gaso regular. Voy a pedir sondaje vesical porque normalmente voy a optar por diuréticos. Muchas veces se va a optar por diuréticos. O uno, porque el paciente va a permanecer postrado. Dos, porque sabemos que si empieza a subir las cifras tensionales también se están poliúricos. Y voy a monitorizar la diuresis. Si se torna oligoanúrico, yo voy a darme cuenta que esa línea ya está sufriendo y voy a optar por ciertos medicamentos, ¿ya? Y otras medidas dependiendo de la emergencia hipertensiva. Resumen, ¿ya? Un resumen. Esta pregunta yo le hice a un L3 que estaba ya saliendo el año pasado, no, pues en enero, que fue su examen de final para ser especialistas en medicina interna, y no me lo supieron responder. ¿Ya? Si yo tengo un edema agudo de pulmón, bueno, vamos a aprender a manejar los distintos medicamentos endovenosos. Ustedes saben que los nítricos, como el nitroprusiato de sodio o la nitroglicerina, son el efecto contrario de la noradrenalina. Si la noradrenalina me produce vasoconstricción, estos me producen vasodilatación. ¿Ya? Entonces tengo que saber cuándo les voy a dar, no le puedo dar en todos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo edema agudo de pulmón, obviamente han visto que algunos de ustedes ya han expuesto o estando viendo choque cardiogénico que va a producir. Va a producir una vasoconstricción en el inicio y luego va a hacernos una vasodilatación por su hipotensión, pero en el pulmoncito hacen vasoconstricción. Por esto, ideal un nitroprusiato, ¿ya? Obviamente, a el líquido, entonces lo tengo que asociar a un diurético, ¿ya?
siempre y cuando el paciente orine. Si el paciente no orina, le hago el nitroprusiato y lo asocio a la diálisis. Lógico, ¿no? En el síndrome coronario agudo, igual. En el síndrome coronario, ¿qué está pasando? Las arterias o están colapsadas, o están taponeadas, o están haciendo vasoespasmo. Entonces, yo necesito un vasodilatador, ¿ya? Pero también tengo que ver algo que ayude a la bombita, porque esa bombita está, se podría decir, ¿cómo me funciona la dopamina y la dobutamina? ¿Se acuerdan? Aumentando el ionotropismo y el cronotropismo. Entonces, como va a aumentar la fuerza del corazoncito, va a aumentar la presión arterial. ¿Cómo me va a actuar el abetalol, que es un beta bloqueante? Lo va. Lo contrario, va a disminuir este ionotropismo, entonces lo va a volver un poquito más flojito, como hacen los beta bloqueantes, ¿no es cierto? Radicalizando al paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a ayudar un poquito a que ese corazón no sufra, o sea, no va a estar tenso, vulgarmente diciendo, sino lo va a volver un poquito flojito. Entonces, va a mejorar la circulación del paciente con la vasodilatación. Entonces, el paciente va a empezar a mejorar las cintas tensionales. ¿Ya? Encefalopatías hipertensivas, ya sea que estemos solo una encefalopatía en una crisis hipertensiva tipo hemorrágica o isquémica, lo mejor es el abetalol o la mecaretina. ¿Ya? Disecciones de aorta. En las disecciones de aorta siempre yo les digo que tenemos que ser un poquito más bruscos, porque siempre les digo que es el paréntesis del manejo de la presión arterial. Entonces, ahí yo no solo voy a botar para el suelo el nitroprusiato, puedo hacerlo juntos, sino que incluso le puedo asociar una abetalol. O puedo hacer dosis alta de estos dos individuales. ¿Ya? Eclampsia. Estamos hablando de una emergencia hipertensiva en una embarazada. Puedo usar hidralazina, pero también se puede usar el abetalol. ¿Ya? Que yo prefiero usarlo porque es muy difícil encontrar la hidralazina aquí. Falla renal aguda, nicardipina o verapamilo, y también puedo usar el famoso abetalol porque está actuado en el corazoncito y se depleta por el hígado, no por el riñón. ¿Ya? Doctora, una pregunta del abetalol en la eclampsia, ¿sobre la misma dosis? Sí, no, estamos hablando si lo vamos a hacer en infusión continua, ¿ya? Eclampsia, ¿ya? Ahora, podemos usarlo en las preeclampsias. La preeclampsia significa que no hay daño de organela, sino que sí hay, ahorita vamos a hablar, presión arterial alta y proteinuria, ¿no? Eso es una preeclampsia, lo saben, ya han llevado gineco. Entonces, puedo yo usar la abetalol en bolitos como el manejo de una urgencia. Cambio, si estamos hablando de una eclampsia, es infusión continua, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver cómo vamos a manejarlo. El nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador, un nitrito. La dosis es de 0,25 a 10 microgramos, kilogramos, minutos de infusión endovenosa y normalmente se la diluye en dextrosa, igual que la nitroglicerina, porque muy rara vez se lo da en pacientes neurocríticos, ¿ya? Casi nunca es nuestra elección, aunque la podemos dar si no encontramos otro, casi nunca es nuestra elección. Vean, el efecto es inmediato, ¿ya? O sea, ustedes le administran el nitrito y normalmente la vasodilatación es inmediata y se da en infusión continua porque solo dura en el cuerpito de 1 a 2 minutos, ¿ya? Entonces, por eso tiene que ser en infusión continua, no se lo puede dar en horario, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces puede presentar náuseas, vómitos, intoxicación por los tiosinatos, calambres y diáforesis. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que si vamos a administrar cualquiera de estos dos, vamos a asegurar la vía aérea. ¿Y cómo la van a asegurar? En la posición del paciente. Siempre tiene que estar semifólico, así que ustedes van a vomitar. Vomite con tranquilidad. Si tiene criterio para intubación, obviamente lo intuba. La nitroglicerina de 5 a 10 kilogramos por minuto en infusión venosa, normalmente se lo diluye con dextrosa, también se lo puede diluir con solución fisiológica,
pero ya habiendo comentado, se lo divide en destroza. El efecto es de los 2 a los 5 minutos. Un poquito más dura en el cuerpo, dura de 5 a 10 minutos, pero tampoco mucho, por tanto también se da infusión continua. Ya produce cefaleas, vómitos y metahemoglobina. Ahora, la nitroglicerina también la podemos dar en los pacientes con infartos, ¿no es cierto? La podemos encontrar en aerosoles y la podemos encontrar en comprimidos, ¿ya? Como su efecto es rapidito y el paciente está tal vez con un infarto agudo de miocardio, muchas veces lo llevamos a hipotensar demasiado, o sea, nos hace efecto rebote. Por eso no siempre la recomiendo, pero sí es muy bueno por la vasodilatación que produce. Entonces también es un antianginoso, porque sí, ¿qué es lo que le está produciendo al paciente el dolor? Es esa vasoconstricción que está teniendo. Entonces, si esta vasodilata, el paciente mejora el dolor de una angina de pecho. Pero como el efecto es tan rápido, muchas veces ese rebote lleva a que el paciente pueda hipoperfundir el cerebrito o en el peor de los casos hacer una electroisquemia cerebral, ¿ya? Entonces, por eso no muchas veces se lo usa, sobre todo si hay afección de cara inferior del corazoncito por la hipoperfusión que también puede causar en esto, ¿ya? En el aprilato es otro medicamento, la dosis es de 1.25 a 5 miligramos, se puede hacer diluido, o sea que no necesitamos en infusión continua, se puede hacer en bolitos cada 6 horas, pero el efecto es de 15 a 30 minutos, un poquito más lento, dura de 6 a 12 horas, por eso se le puede hacer en horario, y en los efectos adversos depende de la respuesta del paciente. Otros medicamentos que tenemos son el fenolotopam, nitaglipina e hidralazina, que normalmente la usamos en las preeclampsias, pero el abetanol ha sido uno de los medicamentos más usados. Si bien es un beta-bloqueante, es bastante selectivo, no produce mucha radicalidad, no sé que sea un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que sería nuestra contraindicación tal vez más frecuente. Es bastante noble, tiene muy pocos efectos adversos, aunque aquí nos dicen náuseas, vómitos, sí hace broncoespasmo. Así que si hay síntomas respiratorios o el paciente es un EPOC, mejor no lo toquemos, mejor hacemos nitroprusiato, pero es el más usado actualmente, ¿ya? La dosis es de 20-80 miligramos endovenosos cada 10 minutos con una dosis tope de 400. La dosis en infusión continua es de 0,5 a 2 miligramos minuto en infusión continua, y sabemos que lo tenemos bioral también, a diferencia de todos los demás. El tiempo de efecto es de 5 a 10 minutos. Dura en el cuerpo un poquito más que los nitritos, de 3 a 6 horas, por tanto también se le puede hacer en horario, se lo puede dedicar en horario, ¿ya? El esmolol es otro medicamento que es bastante noble, bastante parecido al etanol, un beta-bloqueante, un poquito más selectivo, pero no se lo puede usar en los bloqueos auriculoventriculares, obviamente insuficiencia cardíaca y tampoco en el broncoespasmos. La dosis es de 250 a 500 microgramos kilogramo minutos en bolos y luego de 50 a 100 microgramos kilogramo minuto en infusión continua. El efecto es un poquito más rápido y dura en el cuerpo menos. Por lo tanto, normalmente solo se lo usa en infusión continua, ya no se lo puede usar en horario como la betalona. Aquí tenemos un poquito de las soluciones. Ahora, las situaciones especiales. Encefalopatías hipertensivas, síndrome de disfunción del sistema nervioso central asociado a una crisis hipertensiva. Los medicamentos oxiosos, nitroprusiato de sodio y alternativas como moroperidil o labetalol. Personalmente me gusta mucho el labetalol porque no deprime mucho el sistema nervioso central. Está contraindicado el resto de los beta-bloqueantes, nifedipino, clonidina y alfametildopa, porque sí disminuye el sistema nervioso central, deprime. ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué ven en esta tomografía? ¿Qué claro hay ahí? Vean. Líquido cefalorraquídeo. Ajá. Hay aumento del líquido cefalorraquídeo, hay un poco de edema cerebral. ¿Qué más?
esta es nuestra línea media cerebral. Entonces, Desviación. ahí ya se van a dar cuenta. Se está desviando la línea media. ¿Y por qué se está desviando la línea media? Por el aumento del líquido. Ajá, está aumentando. Pero que aquí hay algo que está comprimiendo al cerebrito hacia el otro lado. ¿Ven? Parece, ahí así más o menos se ve el inicio de las isquemias. Aquí hay un poco de isquemia más marcada. Está comprimiendo al cerebrito al lado contralateral. Sígueme para acá. Cerebro normal. Déjalo. Cerebro normal. Déjalo. ¿Ya? Ok, es una isquemia grande. Cuando nosotros tenemos, y les he mostrado ya en las prácticas, una lesión isquémica, van a ver que alrededor de las lesiones hay áreas de penumbra que nosotros necesitamos mantener vivas. Ya sea hemorragia, isquemia, necesitamos que esas áreas de penumbra estén bien perfundidas. Por eso, si tenemos lesiones neurológicas, nosotros necesitamos mantener una presión arterial media entre 90 y 120. ¿Ya? Significa que si yo voy a optar por cualquiera de estos medicamentos, normalmente mi paciente tiene que quedar hipertenso. Vamos a ver por qué. Si es un ACV isquémico, la reducción de la presión puede disminuir el flujo sanguíneo cerebral, consecuentemente puede ser potencialmente peligroso, obviamente no va a haber. Ahora, ¿qué pasa si es un hemorrágico y no controlamos la presión? Va a seguir sangrando o aumentar el sangrado, ¿ya? Pero si yo lo bajo de 90, esa hipoperfusión probablemente lleve a que no perfunda las áreas de penumbra, y si el sangrado se reabsorbe, va a quedar isquemia ahí, ¿ya? Si sube de 120, va a aumentar el sangrado, entonces tengo que mantener las presiones arteriales, y por eso los pacientes van a terapia porque tienen que estar en una monitorización continua. Ya sea hemorrágico o tromboembólico, que es isquémico, no tratar la presión arterial si la tenemos entre 80, 230, 105, 220. Si la presión arterial está mayor a 230, 120 en dos lecturas separadas, o sea, de 5 minutos, es necesario el tratamiento urgente, vía endovenosa, y normalmente usamos, como les dije, polabetalol para nuestro medicamento de reducción. Si la presión arterial diastólica está arriba de 140, administrar nitroprusiato de sodio, porque vamos a tener que ser un poquito más agresivos, pero mejor polabetalol porque es un poquito más fácil de manejarlo. En los ACVs isquémicos, no tratar la presión si estamos hablando que está menor a 170 miligramos de mercurio, en ACVs hemorrágicos por control con medidas generales. Si la presión arterial está igual o mayor a 170 mantenida en los 60 minutos de la primera medición, iniciar tratamiento hipotensor vía oral. O sea, se da cuenta, yo quiero mantener una presión arterial sistólica arriba de los 170. Eso es paciente bastante hipertenso. Si está menor a 170, no voy a optar por ninguna endovenosa, yo voy a optar por vía oral. Y si ustedes han visto nuestra práctica, nuestros pacientitos de reanimación, el que incluso le hicieron la derivación ventricular externa, en ningún momento iniciaron tratamiento endovenoso. Siempre fue vía oral, porque desde el ingreso él entró con una crisis hipertensiva tipo emergencia con ácido hemorrágico y cifras tensionales en el borde. Por tanto, siempre su tratamiento fue vía oral y manteniéndolo ligeramente hipertenso constante, ¿ya? Y van a ver en esta práctica, porque sigue el paciente ahí, está intubado por eso mismo, porque deterioró neurológicamente, se bajó muy de golpe esa presión. El abetalol a dosis de 100 miligramos cada 12 horas o un pactopril a dosis de 25 cada 8 horas puede ser bueno para manejar en el tratamiento vía. ¿Ya? También podemos hacer el lisinopril a dosis de 5 miligramos cada 24 horas. Preferentemente yo lo que me gusta por el hecho de que yo puedo jugar entre vía oral y el endovenoso. Vía oral y el endovenoso dependiendo de cómo vaya yendo mi paciente. Cardiovasculares, síndromes coronarios. El fundamento del tratamiento antihipertensivo es reducir la resistencia vascular sistémica y mejorar la perfusión coronaria, normalmente con nitritos. ¿Ya?
Disecciones de aorta, que son las que siempre le digo. Estos son el paréntesis en el tratamiento de las crisis hipertensivas. Un aneurisma de aorta se define como la dilatación del diámetro aórtico mayor a 5 centímetros. Las causas más frecuentes son arterioscleróticas. El 40% de los mismos se localizan en la aorta ascendente, 35% en torácica descendente, 15% en arco aórtico, y 10% en la aorta torácico-abdominal. Entonces, ¿qué vamos a optar por estos? La meta es disminuir la presión arterial sistémica. Miren la diferencia. La otra, yo quería llevar a una presión sistémica entre una sistólica arriba de 170. Aquí yo voy a querer llegar a 100-120, que ya serían los valores tensionales más normales, ¿no? Más cerca de lo normal. Y mejorar la contractibilidad cardíaca. El tratamiento ideal es combinarlo. Un nitroprusiato y propranolol o labetalol, como les decía en el cuadrito. El nitroprusiato no debe ser administrado sin un betabloqueador porque normalmente nos va a producir un poquito de taquicardia y el paciente necesita mantener frecuencias cardíacas estables. Queremos mejorar la contractibilidad, pero tampoco producir una taquicardia al paciente, ¿ya? Entonces es ideal combinarlo con cualquiera de los betabloqueantes. Edema agudo de pulmón. En este necesitamos que los fármacos disminuyan la precarga y la postcarga. Entonces, ¿qué harían? ¿Qué medicamentos serían? Nitroprusiato o nitroglicerina con un diurético, sí o sí. Obviamente, además que hay líquido y necesitamos secretarlo, pero así vamos a mejorar pre y postcarga. Los medicamentos que aumentan el trabajo cardíaco, como la hidralacina o aquellas que reducen la contractibilidad, como el labetalol o los betabloqueadores, no deben ser usados en estas fases agudas. Además que el labetalol produce ¿qué? Broncoespasmos. Así que no le podemos dar si ya está sufriendo ese pulmoncito. Las otras causas renales, insuficiencia renal puede ser la causa o la consecuencia de la hipertensión arterial severa. Así que hay que tener en cuenta de no usar diuréticos, usar anúrico, o de usar medicamentos que no se absorban por el riñoncito. Los nitritos se absorben por el riñoncito. Así que si nosotros vamos a usar en un paciente con asuados elevados de nitritos, estos van a recircular. ¿Y qué pasa si recirculan? Porque no van a filtrar, van a causar hipotensión. Ya el paciente, ya lo vamos a llevar al otro lado de hipertenso, hipotensión extrema. Entonces, en este caso, el betabloqueante es de elección. Si el paciente va a entrar a cirugía y está hipertenso, mejor posponerle la cirugía. Pero hay casos extremos, por ejemplo, los aneurismas de aorta, que es preferible tratarlo. Si estamos en un abdomen agudo y es un beneficio, por eso hay que ver la globalidad del paciente. Y las pacientes embarazadas, siempre es difícil tratarlas a estas. Cuando estamos hablando de preeclampsia, estamos hablando que sufrió la presión arterial y hay lesión del riñoncito, ya hay proteinuria. Estamos hablando de preeclampsia porque hay hipertensión asociada al embarazo. Lo saben, lo hayan llevado, o lo están llevando. La hipertensión asociada al embarazo normalmente se lo trata con fármacos como el nifedipino, que ya lo mencionamos, o la alfametildopa, que son medicamentos que se pueden dar a las embarazadas, ¿ya? Si estamos en una preeclampsia, ¿ya? La paciente normalmente está con la presión alta, está con la proteinuria y puede presentar signos y sintomatología de una hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, si nuestra dosis habitual es el nifedipino o el medicamento más usado o la alfametildopa, de un modo que no le vaya a tratar como una urgencia hipertensiva con nifedipino. Y yo voy a optar. Normalmente estas pacientes vienen edematizadas, ¿no es cierto? ¿Han visto alguna preeclampsia? Entonces, si le damos un diurético, que sería nuestra segunda fase en un tratamiento de una urgencia, nos va bien, ¿ya? Hay literatura que dice que los diuréticos de ASA no son muy bien aceptados en las embarazadas porque pasan la barrera placentaria,
¿ya? Pero hay otra literatura que nos dice que nos va bien y que en este caso sería riesgo-beneficio, ¿ya? Pero tenemos otra alternativa. Aquí podemos usar nuestra tercera opción, que sería la beta-lol embólicos, hasta que la paciente tenga presiones arteriales estables y deje de tener la sintomatología de presión alta. Ahora vamos a hacer un paréntesis. Normalmente si está en preeclampsia y está con sintomatología y nos viene con estigmas de querer convulsionar, ya no podemos esperar a administrar tan nobles solo acelerar el valor, ¿ya? Porque si una vez convulsiona la paciente, muchas veces ya hay hipoflujo cerebral a ella y hipoflujo cerebral al bebé, ¿no es cierto? ¿Qué estigmas serían de una convulsión? ¿Alguna vez les han hablado? Creo que recién están llevando un gineco, ¿verdad? ¿Pero si han llevado uno? Están llevando, todos están llevando recién. Por ejemplo, un epiléptico que vaya a tener estigmas de convulsionar, empieza a ver escotomas, tiene fotofobia, la cefalea es intensa, al igual que los signos sintomatología de una crisis hipertensiva gestacional del sistema simpático, va a tener pinitos, visión borrosa, diplopía, igual. Entonces ya hay estigmas de que vaya a convulsionar. No voy a esperar a que convulsione. Y aún así, si me convulsiona, yo tengo que saber cómo tratarla, porque no es lo mismo como el epiléptico, donde yo le voy a dar anticonvulsivantes. ¿Qué efecto tienen los anticonvulsivantes? Ustedes díganme. ¿Cómo funciona? ¿Sabe? Eso es básico, depresores del sistema nervioso central, pero pasan la barrera. Exacto, doctora. Y si pasan la barrera placentaria, no solo va a deprimir el sistema nervioso central de la mamá, también del producto del bebé. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a manejar? Si nuestra paciente pasa de una preeclampsia, donde yo puedo manejarla con la beta-lol o ajustándole la dosis de su nifedipino o su alfametildopa, y pasa a una eclampsia, estamos hablando de una crisis hipertensiva tipo emergencia, y la iglesia no la mañana, ¿cómo van a tratar? Si mi paciente ya está en eclampsia, primero voy a tratar de estabilizar esa convulsión, ¿ya? Y aquí van a usar un estabilizador de membrana. Neuroleptor de membrana. El sulfato de magnesio es un medicamento que estabiliza la membrana cerebral, lo que va a hacer que no es un anticonvulsivante, pero va a evitar que se irrite con la presión arterial alta. Por tanto, vamos a hacer el famoso suspend de ataque de los ginecólogos. ¿Lo han escuchado hablar? ¿Lo han visto? ¿No ha ido a ninguna práctica del gineco todavía? Ya. Entonces es el famoso suspend de ataque, ¿lo ven? Son 4 gramos de sulfato de magnesio para estabilización de la membrana neurológica. Esto, sí, bien, no es un depresor del sistema nervioso central, pero como va a estabilizar la membrana, va a evitar que convulsione, ¿ya? Pero no me va a manejar la presión. Yo necesito manejar la presión. Nitrito no le puedo dar, porque el nitrito va a pasar la barrera placentaria. Se va a producir vasodilatación del bebé y va a producir hipotensión al bebé. Yo tengo que usar un medicamento que sea selectivo cardiológico, ¿ya? O puedo usar la hidralazina que me va a ayudar a diurético, o puedo usar los selectivo cardiológico. Entonces aquí yo puedo usar el beta. El beta lo voy a usar en infusión continua,
si estuviera en una preeclampsia, sino en una infusión continua, porque estamos hablando que ya hay lesión de un órgano diana, ¿ya? Pero teniendo en cuenta que al igual que cualquier crisis hipertensiva, no lo voy a llevar a que mantenga presiones arteriales normales, porque si baja el flujo sanguíneo cerebral de la mamá, también baja el bebé. Si baja porque la placenta está recibiendo un flujo alto, un flujo sanguíneo alto por las presiones que están manejando altas la mamá. Entonces, si disminuye el flujo sanguíneo placentario, también va a disminuir el flujo cerebral del bebé. Entonces, vamos a causar un sufrimiento fetal. ¿Ya? Siglas tensionales ligeramente altas. ¿Ya? No valores normales. La única vez que quiero valores normales es en decisión de abortos. En el resto, siglas tensionales ligeramente altas y inaceptables para el paciente. ¿Ya? Entonces, así van a manejar una eclampsia. ¿Alguna pregunta hasta aquí?